Hola, hola, muchísimas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas. Muy entusiasmada de estar hoy, después de toda la energía que trajo Karen, que tengo que ponerme yo también bien energética, para avanzar con esta charla y darles pues un poco de tips y de información que van a ser realmente muy útiles sobre cómo trabajar en línea. Y cuando estábamos planteando esta charla, queríamos, queríamos como darles algún tipo de valor y algún tipo de información que les fuera a ayudar cuando están tomando decisiones sobre qué van a hacer con sus skills, ¿verdad? Con sus habilidades. Porque, por ejemplo, herramientas como This Nation nos van a dar aprendizajes y nos van a dar herramientas para estar trabajando, pero al final de cuentas, a veces ya estamos listos y luego decimos, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con este conocimiento? ¿Qué hago con lo que he aprendido? ¿Cómo lo llevo a otras personas? ¿Cómo consigo a estos clientes? ¿Quiero trabajar con estas personas a nivel local o quiero trabajar con estas personas a nivel internacional? Y si quiero trabajar a nivel local, es relativamente más fácil conseguir esos clientes porque comenzamos a construir redes y a partir de esas redes, conociendo los diferentes tipos de personas, o le pedimos a los familiares o a los amigos, mira, recomendame, quisiera saber si vos me puedes decir de personas que conozcas que necesiten mis servicios o que necesiten mis skills, y ahí se va moviendo el asunto. Pero esto se pone un poquito más truculento y se pone un poquito más complicado cuando estamos hablando de trabajar en línea y trabajar para personas de otros países. Quiero preguntarle a las colegas de Davis Nation que si me pueden poner la presentación para compartirles y irles contando un poquito más o menos de cómo me ha pasado a mí y cuál ha sido mi experiencia personal para trabajar con 20 clientes internacionales en el último año con mi proyecto de emprendimiento. Entonces, muchísimas gracias, compañeras. Si quieren, pasan a la siguiente diapositiva para presentarme rápidamente. Bueno, mi nombre es Ana Laura Mora, soy consultora en mercadeo, como bien lo decía Karen. He trabajado con marcas internacionales y con marcas nacionales. Tengo más de 15 años trabajando directamente en marketing digital y tengo 5 años de estar trabajando en freelance global. He tenido la oportunidad de trabajar con mega empresas como Victoria's Secret, KitchenAid, Maytag, Budweiser. He trabajado con ONGs a nivel internacional, como por ejemplo la GIZ de Alemania. He trabajado con organismos a nivel nacional como el gobierno de Costa Rica. He trabajado con agencias digitales como por ejemplo Digital CBI, John Rubicam, que son agencias internacionales. He trabajado con organizaciones a nivel nacional, con universidades, Universidad Latina de Costa Rica, aunque están en toda Centroamérica, la Universidad de Costa Rica. He trabajado también con organizaciones a nivel internacional, empresas privadas, business to business, como Emerson Electric o Bank of America. Entonces, para contarle un poco de todo esto, ¿por qué yo entré en este tema de trabajar freelance global? ¿Por qué no simplemente me quedé trabajando en Costa Rica y por qué simplemente no me quedé tomando clientes en Costa Rica? Y les voy a contar algo que pasa y que es una situación de la economía de mi país. Si quieren, pueden pasar a la siguiente diapositiva. Costa Rica es un país, por definición, bastante caro, ¿verdad? Es un país donde las cosas son bastante costosos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de venir a Costa Rica, se han dado cuenta que los precios de Costa Rica son bastante altos. Entonces, en Costa Rica ha habido una gran migración de multinacionales que han ido contratando a profesionales como yo en distintas áreas de mercadeo, de animación digital, de producción de video, de fotografía, de diseño gráfico, de web development, etcétera. Y eso nos ha dado una gran cantidad de capabilities o capacidades. Entonces, ¿cómo Costa Rica se ha vuelto tan caro? Porque realmente el costo por dólar es muy alto. Entonces, y tenemos esta capacidad de que hemos ido trabajando con empresas multinacionales, se ha ido construyendo esta mentalidad de que nosotros podemos también trabajar hacia afuera. Entonces, hace más o menos unos 5 años, cuando yo comencé mi proyecto freelance, yo comencé a trabajar con empresas a nivel local, pero los costos de los servicios para empresas a nivel local tienden a ser sumamente altos, lo cual ha generado un nivel de competencia enorme. Entonces tenemos, por ejemplo, yo que soy mercadóloga digital, en el rango de mercadeo digital tenemos empresas de precios altísimos que le trabajan solo a multinacionales o a empresas que tienen un gran budget publicitario, o tenemos empresas, microempresas, lo que llamamos usualmente en Latinoamérica pymes, pequeñas y medianas empresas, o incluso micropymes,
que dependen de fondos propios, ¿verdad? Que son empresas que están bootstrap, o sea, se desarrollan con sus propios fondos, o que incluso reciben donaciones estatales o están en aceleradoras bancarias, etcétera, pero tienen presupuestos muy, muy bajos. Entonces, para nosotros que estamos en este área, las personas que trabajamos en freelance o las personas que trabajamos con empresas o negocios propios, se ha vuelto muy complicado poder servir a toda la comunidad, porque además les cuento, en el caso de Costa Rica somos 5 millones de habitantes. Somos un número chiquititísimo, por ejemplo, comparado a la cantidad de habitantes que tiene un país como Colombia o que tiene un país como Venezuela, por ejemplo. Entonces, es súper interesante comenzar a pensar y comenzar a plantear desde una perspectiva de ser un país pequeño, cómo comenzamos a vender estos servicios. Y esto fue lo que pasó el año pasado. Yo tenía varios años de ya venir trabajando con algunas empresas, pero el año pasado comencé a percibir que había una globalización forzada y una necesidad además de generar outsourcing. ¿Qué significa outsourcing o offshoring? Es lo que permite que empresas de otros países, por ejemplo, países más desarrollados, donde los servicios suelen ser más costosos, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, ciertos lugares de Asia incluso, comenzaran a contratar más servicios de países en desarrollo, como lo somos, por ejemplo, de áreas en desarrollo, como lo somos Latinoamérica, África, etcétera. Entonces, la pandemia nos globalizó a la fuerza. La pandemia nos trajo esta necesidad de comenzar a plantear que teníamos que estar globalizados, que no podíamos simple y sencillamente decir, no, yo me voy a quedar en mi país y me voy a quedar con la producción de mi país. Probablemente en sus países también pasó, pero en Costa Rica la economía obviamente hizo plummeted, como se dice en inglés, ¿verdad? La economía se afectó terriblemente y tuvimos que vernos en la necesidad, todos y todas las personas que vivimos en todos los países, de comenzar a pensar cómo encontrar un outlet para nuestros negocios. Entonces, nos vimos forzados y forzadas a avanzar con la pandemia de una manera globalizada y perderle miedo a trabajar con empresas de otros países. Claramente, ¿qué es lo que pasa cuando las empresas están en una crisis o cuando las empresas necesitan más clientes? Lo primero que buscan es cómo hacemos estrategias de ventas o cómo hacemos estrategias mercadológicas que nos permitan que podamos tener un mayor repunte en ventas. ¿Cómo hacemos para atraer más usuarios? Si me ayudan, pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en ese momento, resulta que mi negocio se llama riceworks.biz. Ahí pueden encontrar mi página principal, riceworks.biz. Y trabajo como consultora en analauramora.com para proyectos de consultoría, project management, etcétera. El año pasado, RiceWorks, comenzamos a lanzar una serie de llamados a diferentes clientes por distintos métodos que ahora les voy a explicar cuáles son los métodos que utilizamos y eso nos permitió llegar a todas estas locaciones que ustedes ven en el mapa en este momento. Entonces, de pasar de existir solo en Costa Rica, que de hecho me acabo de dar cuenta que es el pin que se me olvidó poner, que está en el puro centro de las Américas, ahí muy cerca de Panamá, donde está Karen, de repente logramos nuestro equipo de solo mujeres, de 6 personas que comenzamos trabajando con RiceWorks, exponernos y escalar el negocio para trabajar en todos los continentes y trabajar con más de 20 clientes solo el año pasado en diferentes puntos del mundo. Entonces, les voy a explicar un poco más o menos cómo fue esta transición, porque también no pasó solo el año pasado nos ayudó a hacer la plataforma, pero verdaderamente esta era una transformación que veníamos dando desde hace varios años atrás, incluyendo el trabajo que yo había hecho como freelancer directamente. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva para contarles un poco cuáles fueron las oportunidades que se fueron dando. Entonces, voy a leérselos porque realmente aquí tal vez hice un error y puse muy clara la letra de los rótulos y estaba muy clara contra el fondo. Entonces, ¿cuál fue mi historial de percepción de mercados en los últimos 5 años? ¿Qué es lo que me he enfrentado? En el 2017, por conocimiento de una persona con la que ya había trabajado, un colega que había sido un compañero de trabajo en una empresa multinacional en la que había trabajado, me llama y me dice, Ana, mira, es que necesitamos una persona que se pueda encargar del SEO de unas páginas. ¿Podrías hacerlo? SEO es una de mis especialidades y yo le dije, claro, Jeff, o sea, mándame las especificaciones del proyecto, comenzamos a trabajar juntos y lo hacemos suceder. Entonces, mis primeros clientes de Estados Unidos vinieron por word of mouth, o sea, correo de las brujas, o sea, personas recomendándome. Entonces,
Este colega me recomendó con algunos de sus clientes y a partir de ahí comencé a trabajar con mis primeros 5 clientes en Estados Unidos. Después de eso, el año pasado, el año que siguió, perdón, en el 2018, yo había colocado mi nombre en un directorio y tenía también un perfil de LinkedIn súper claro y súper bien armado. Y me llegó un correo un día que yo dije, no, este correo no puede ser real, esto debe ser un scam. Me escribe un tipo de Alemania y me dice, hola, mi nombre es René, yo trabajo para una organización que le brinda trabajos a la GIZ, que es una organización de colaboración mundial internacional, y necesitamos una persona que se pueda encargar de llevar a cabo el proyecto del desarrollo de una página web para una de las instituciones gubernamentales de Costa Rica, y necesitamos armar un equipo de expertos en Costa Rica. Y me pidieron el grupo de expertos más bizarro del mundo. Me pidieron una project manager, que iba a ser yo, un web developer, una experta en temas de cambio climático y una persona que fuera asistente general del proyecto que nos permitiera como ayudar para la parte administrativa. Relativamente conseguir el developer y la project manager y la asistente era bastante fácil, pero el truco venía en cómo conseguimos una experta en cambio climático, que era un requerimiento técnico del proyecto, que es algo que pasa mucho en este tipo de proyectos globales. Hace unas semanas atrás yo había conocido a una chica que justamente era experta en cambio climático, la llamé, se dio, armamos el equipo y trabajamos juntos en ese proyecto hasta finales del 2019. Luego, en el 2019, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con una empresa en Colombia, que creo que ya no existe o ya no está localizada en Colombia, que me permitió avanzar con ellos haciendo algunas consultorías en temas de marketing y tal. El 2019 fue un poco más tranquilo en ese sentido porque estuve muy enfocada en trabajar en Costa Rica y solo logré generar ese cliente desde Colombia. Pero en el 2020, cuando realmente se vino todo el caos y la catástrofe de la pandemia, me enfrenté a la necesidad de, como les contaba, comenzar a buscar esos clientes que estaban localizados en otros países. Entonces comencé a utilizar plataformas, que ahora voy a contar un poquito más sobre esas plataformas que comencé a utilizar, y a partir de la utilización de esas plataformas fui ubicando clientes en Australia, en Canadá, en Jamaica, en UK, en Hungría, y comenzamos a trabajar con proyectos ya que fueron mucho más ongoing. Obviamente ahí ya también tenemos clientes de Estados Unidos y teníamos algunos clientes acá localmente en Costa Rica, pero el grueso de los clientes que estábamos ubicando los estábamos consiguiendo por plataformas como por ejemplo Upwork, freelancer.com, guru.com, AngelList, etcétera. Y este año hemos tenido la oportunidad, un poco también por esas plataformas que hemos venido utilizando, de conectar también con clientes de Finlandia, Suiza, España y Uruguay, que es nuestro más reciente cliente. Entonces ha sido como una oportunidad realmente increíble de ir generando esta penetración de mercados, porque ha sido un tema de no tenerle miedo y de enfrentarnos a esta globalización con una actitud que nos permitió dar lo que se llamó, y pasamos de diapositiva, el salto cuántico que dimos en el 2020. Entonces, la organización Kantar.com, que es una organización muy importante de medios y de medidas internacionalmente, señaló que Latinoamérica se vio forzada a dar un salto cuántico donde avanzamos el equivalente a 10 años en respecto a lo que estábamos antes. O sea, como estábamos enfrentándonos en Latinoamérica hacia el tema de e-commerce, hacia el tema de las ventas en línea, hacia el tema de las redes sociales, incluso temas como de startups que han venido dando mucho repunte, como por ejemplo algunos unicornios latinoamericanos como Rappi de Colombia, dieron un salto cuántico en el tema de delivery porque cambió tantísimo el estilo de vida de la gente que las personas se comenzaron a acostumbrar a transaccionar en línea. Y al comenzar a transaccionar en línea significa que se volvieron power users del e-commerce, comenzaron a utilizar mejor las herramientas de delivery, comenzaron a utilizar mejor las redes sociales, comenzó a desarrollarse un poco más el social commerce, comenzaron a construirse relaciones diferentes en redes sociales. Incluso vimos el boom de redes sociales como por ejemplo TikTok en Latinoamérica, que han venido cambiando completamente el esquema de cómo nos vamos comunicando. Entonces, si son tan amables de pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es crucial acá? Y acá aquí quiero ir un poco más, bajar la velocidad un poco y hablar sobre esto. Cuando
somos agentes independientes o estamos trabajando con un modelo de freelance, o estamos trabajando con un modelo estamos construyendo un negocio propio, una startup, una empresa en Latinoamérica y queremos llegar fuera y queremos ir hacia otros países y queremos poder enfocarnos en dar servicios a personas de otros países y de otros lugares, tenemos que comenzar a pensar en cuáles son las necesidades que vamos a cumplir. ¿Cuáles son los formatos de trabajo que le vamos a generar a la audiencia y cómo los vamos a hacer llegar? ¿Por qué? Porque las necesidades son muchas. De un día a otro, las necesidades en este momento pueden cambiar diametralmente. Hace probablemente un año, muchos de ustedes estaban viajando y sus negocios dependían que ustedes viajaran. Y de repente se cerraron las fronteras y ya no pudimos viajar del todo. Eso generó necesidades internas y generó problemas en la economía diferentes de los que habían cuando se podía viajar. A partir de ahí se generan un montón de efectos de bola de nieve y las personas comienzan a ver sus vidas afectadas al 100%. Tenemos tres niveles aquí que tenemos que pensar. Tenemos business to business, o sea, que es cuando vendemos de negocio a negocio. Tenemos business to consumer, que es cuando se vende del negocio hacia el usuario. Y tenemos un nivel intermedio que es business to consumer, o sea, de negocio a negocio y finalmente al consumidor, que es un poco el modelo de distribución. Entonces, es importantísimo que ubiquemos, primero que nada, qué tipo de necesidades vamos a servir. Si vamos a trabajar con empresas que van a servir a otras empresas, si vamos a trabajar con empresas que van a servir a audiencias, si vamos a trabajar directamente para la audiencia, si vamos a generar productos de retail, o sea, productos de venta al por menor, o si lo que vamos a trabajar es con empresas que necesitan nuestro apoyo profesional para que podamos generar procesos que les van a permitir a ellos hacer sus ventas o distribuir productos o servicios con mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la clave, y esto es una palabra que me van a escuchar decir mucho a lo largo de esta charla. Aquí es donde está la clave de la escalabilidad, que la escalabilidad es clave cuando estamos hablando de cómo trabajar para personas de diferentes países. Cuando un negocio inicia, un negocio tiene un proceso de crecimiento base. Y a partir de ese negocio de crecimiento base, nosotros vamos a tener una etapa inicial donde hablamos de algo que se llama la suerte de principiante. Comienzo con mi negocio, estoy teniendo ventas, me dan los primeros clientes, yo estoy súper contenta porque sé que vamos avanzando, pero de repente yo llego a una meseta y en este punto es donde ya yo no sé cómo crecer y ese crecimiento, poder generarlo de una manera exponencial, es lo que hablamos de escalabilidad. Si no, de una manera ese crecimiento va a ser un crecimiento perpetuado en el tiempo, con una cierta lógica, ¿verdad? Y con un cierto crecimiento estable. Ese crecimiento estable podemos estar hablando de un 10 o de un 20% anual, de acuerdo a los temas de la economía que tengamos, pero nos va a afectar profundamente si pasan cosas como la pandemia, porque si estamos generando un crecimiento base y un crecimiento estándar y no estamos apuntando a un crecimiento muchísimo más escalable, solo vamos a tener un mercado, solo vamos a tener un servicio, solo vamos a tener una vertical en cuál enfocarnos y más bien lo que necesitamos es poder reconocer estas oportunidades de crecimiento para verdaderamente saber hacia dónde nos vamos a dirigir y qué tipo de revenue o qué tipo de ingreso queremos generar. Y aquí hay otro tema que es súper interesante con esto. Yo puedo generar un ingreso masivo y mis deseos pueden ser de generar una profunda abundancia, de hacerme multimillonaria, de crear una empresa que vaya a generar ingresos masivos para miles de personas y pasar de ser una startup o una pyme a convertirme en una corporación, o puede ser que mis deseos sean simple y sencillamente mantener una empresa unipersonal que me permita a mí generar suficientes ingresos para mantener mi estilo de vida cualquiera que sea. Ambos modelos son válidos, solo que el primero probablemente va a buscar mucho más la escalabilidad y va a buscar más oportunidades de crecimiento más ágil y más rápido, de mayor rentabilidad, y el segundo modelo va a poder generar un ingreso más sostenido en el tiempo. Probablemente la mayoría de ustedes van a decir, bueno, es que yo no me ubico en ninguna de estas dos. Yo quiero hacer que sea mi empresa y que tal vez seamos unas cuantas personas, ¿verdad? Que tal vez lleguemos a alcanzar 20 o 30 miembros, pero al mismo tiempo quisiera poder tener una cierta escalabilidad e ir generando ciertas ganancias, que ese es el caso de la mayoría de las empresas en Latinoamérica que estamos viendo ahorita. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la empresa, para poder pasar a 20 o 30 personas, y los que estén ahí afuera de ustedes, que tienen empresas y han logrado llegar a 20 o 30 personas,
saben lo extremadamente complejo que es y la cantidad de trabajo y sacrificio y esfuerzo y pericia que van ligado a esto. Entonces, es demasiado importante tener claridad en cuáles son las necesidades de mercado, cómo es que nosotros vamos a subsanar esas necesidades de mercado y cuáles son las necesidades en los mercados que están de años. Si es solo mi mercado a nivel local, a nivel de Costa Rica, por ejemplo, en mi ejemplo, en el caso de muchos de ustedes, Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil, etcétera, o si realmente yo quiero acercar a mercados que son mucho más distintos y lejanos y ofrecer servicios de outsourcing o de offshoring, es como le hemos venido llamando a los servicios que se ofrecen freelance o que se ofrecen empresas que venden sus paquetes de servicios eh, a otro tipo de culturas donde usualmente el servicio sería mucho más caro. Entonces aquí viene un factor que también es demasiado esencial y si me ayudan por favor de Business Nation a pasar la diapositiva y es cómo vamos a construir el modelo de negocio. Hay muchísimos modelos de negocio que los freelancers podemos ofrecer y esos modelos de negocio van desde generar desde nuestra perspectiva un startup hasta simple y sencillamente ofrecer nuestros servicios como una persona independiente o como una organización o como una startup o como una corporación o inscribir incluso en otros países nuestra empresa. Entonces, ¿cómo vamos a definir este modelo de servicios? Esto tiene que ver mucho con el expertise que tengamos profesional y con la capacidad que tengamos de comunicación. Entonces, y esto es un ejercicio clásico de startup o de cuando comenzamos a crear pequeñas o medianas empresas con alta escalabilidad. Tenemos que pensar varias cosas, ¿ok? Y tenemos que pensarlo en varios niveles de pensamiento. Lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de empresa quiero tener. Quiero tener una empresa, como les mencionaba, una empresa que le dé servicios a otras empresas, una empresa que le dé servicios a la audiencia general o una empresa que le dé servicios a una empresa que le da servicios a la empresa en general. O sea, quiero tener un modelo business to consumer o business to consumer. Eso es una de las primeras cosas. Otra de las cosas que tengo que ir aclarando en mi mente es, quiero tener una empresa que venda servicios o que venda productos. Es muy diferente un proceso sobre el otro. Si yo vendo servicios, probablemente mi input o mi capacidad va a ser esencial en esta parte porque voy a estar vendiendo lo que yo hago. Podemos hablar, por ejemplo, de telemedicina o podemos hablar de servicios de notariado o podemos hablar de servicios de atención psicológica o emocional a personas o podemos hablar incluso de servicios de tecnología como desarrollo web o fintech, ¿verdad? Que son tecnologías ligadas a lo que tiene que ver con la parte de finanzas. O puede ser que yo incluso esté vendiendo servicios que son un poco más de branding o de estética, donde yo haga diseño gráfico, branding, estética, diseño de producto, rendering de planos, ilustración. O puede ser que incluso venda servicios mucho más lúdicos como servicios de entretenimiento o que esté colocando mis canciones en Spotify o en YouTube y esté tratando de generar revenue a partir de ahí, que sea creador de contenido, etcétera. Todo eso califica dentro de servicios. No, cuando hablamos de servicios no solo hablamos de médicos y abogados, hablamos de creadores de contenido, hablamos de personas que dan charlas, hablamos de personas que dan coaching, hablamos de todo este tipo de modelos de servicios que son bastante extensos. Pero cuando hablamos de productos, estamos hablando de un proceso completamente diferente, porque usualmente cuando hablamos de productos tenemos varios tipos de maneras de manejar ese supply chain o esa cadena de la logística y de cómo vamos a producir el producto. Porque si yo estoy produciendo un producto, puede ser que yo esté creando algo orgánico. Por ejemplo, hoy me encuentro en la zona costera de Costa Rica, en Manuel Antonio, y una de las cosas que se venden en Manuel Antonio, uno de los productos orgánicos que se venden en esta zona no es el café, por ejemplo, que es algo que sí se vende en el resto de Costa Rica. Entonces, en Manuel Antonio podemos tener piña o podemos tener pipa, que es lo que nosotros le llamamos al coco tierno. Entonces, este tipo de productos, si yo los voy a vender a partir de Manuel Antonio, voy a vender flores exóticas a partir de Manuel Antonio, yo tengo que pensar en procesos distintos. ¿Cómo voy a tener la logística? ¿Los voy a exportar? ¿Los voy a vender localmente? ¿Los voy a exportar? ¿A quién se los voy a vender? ¿Los voy a vender como producto de especialidad o los voy a vender al por mayor? ¿Los voy a vender a supermercados o los voy a vender a consumidores?
Puede ser que de lo contrario yo esté trabajando con un producto de retail, una prenda. Tal vez yo tengo una pequeña fábrica de ropa o una pequeña maquila y yo estoy generando productos a partir de macramé, que son tejidos, o estoy generando camisas de botones que vendo con un cierto estilo y un cierto diseño. O tal vez simple y sencillamente yo estoy desde China importando, por si no sé, el cover de los AirPods y estoy importando estos covers y simplemente los voy a colocar en una página en Shopify y voy a tener lo que se llama un modelo de dropship, que nunca voy a ver el producto, que esto es también algo que se hace muchísimo dentro de los servicios que se pueden ofrecer en línea o los productos que se pueden ofrecer en línea, que yo le compro a un tercero, coloco el producto directamente en Estados Unidos, en Europa, y a partir de ahí exporto y las órdenes se crean solas. Cuando estamos hablando de retailing, entonces podemos pensar en diferentes modelos de este tipo y finalmente podemos hablar de business to consumer, cuando tenemos modelos de retailing donde, por ejemplo, le compramos la empresa con la que trabajamos le compra el producto a un tercero y a partir de ahí ese tercero lo vende y lo comercializa a los usuarios en una zona o en un espectro, que aquí podemos estar hablando, por ejemplo, de representaciones de productos, de líneas de productos, de marcas de productos específicos, etcétera. Entonces, es súper importante que yo sepa de entrada cuál es el modelo de servicio o el modelo de producto que yo quiero ofrecer. Si voy a trabajar con un servicio, siendo yo quien lo ofrece, si voy a tener un grupo de personas ofreciendo ese servicio o si voy a trabajar con un producto tangible. Porque al final de cuentas, si estoy vendiendo un producto tangible, pero en el caso del dropship, por ejemplo, no lo estoy viendo, o en el caso de la exportación, yo nunca veo a mi cliente y nunca tengo esa interacción con mi cliente, entonces yo puedo ofrecer ese servicio freelance o ese servicio de venta por internet de una manera completa, total y absolutamente virtual, lo cual es maravilloso porque me permite a mí trabajar desde absolutamente cualquier lugar en donde yo esté y eso es como el sueño millennial en este momento. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a hablar también de cuando estamos hablando de los formatos de trabajo y estamos trabajando de esta manera y estamos, sea construyendo un negocio o sea trabajando directamente nosotros o nosotras para ofrecer servicios a las personas, ¿cuáles son diferentes formatos de trabajo que podemos tener? El primero es freelance y vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre freelance, ser un entrepreneur y ser un consultor. Por ejemplo, yo en mi caso soy los tres. Yo cumplo con los tres roles. Dependiendo del tipo de proyecto que esté trabajando, cumplo con alguno de esos tres roles. Trabajo en los tres formatos de trabajo, aunque mi modelo de negocio es usualmente business to business y mi modelo de negocio se enfoca 100% en servicios actualmente, servicios de mercadeo, servicios de SEO, servicios de planificación estratégica, servicios de plan de ventas, etcétera. Entonces, el modelo freelance funciona por horas. Cuando yo estoy trabajando freelance, yo le estoy vendiendo horas a mis clientes. Mis clientes me compran 10 horas, 20 horas, 40 horas, 80 horas. Me compran horas a mí y le compran horas a mi equipo, porque incluso yo como freelancer puedo tener otros freelancers debajo mío que pueden hacer cierto tipo de tareas que también les encargue y les supervise. Entonces, cuando yo trabajo en modelo de freelance, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy diciendo, ok, este es mi tiempo. Yo tengo 60 horas por semana, ¿ok? Si son un poco loquitos como yo, si son un poquito más descansaditos, tienen 40, 30, dependiendo de las actividades que tengan en su vida. Hay personas que incluso trabajan solo medio tiempo, benditos sean, qué maravilla. Y entonces yo estoy diciendo al cliente, yo dispongo de 60 horas por semana. De 60 horas por semana, el costo por hora que yo voy a ofrecer es de tanto. Para que se hagan una idea, el estándar en Estados Unidos de freelance para servicios de mercadeo como los que yo doy es más o menos de 35 y 75 dólares por hora. En estados que son muchísimo más caros podemos hablar incluso de 75 a 150 dólares por hora. En Latinoamérica esto no es así. Por ejemplo, en Costa Rica el estándar de servicios de mercadeo son entre 10 y 20 dólares la hora. Y en el resto de Latinoamérica a veces nos encontramos de 3 dólares a 10 dólares. Es una diferencia grandísima, diametral, y probablemente ya están entendiendo por qué es valioso trabajar freelance para otro tipo de economías como Estados Unidos y Europa versus Latinoamérica. Que no tiene nada malo trabajar para Latinoamérica, pero es muy importante hacer una selección correcta de mercado para elegir si vamos a trabajar por volumen o si vamos a trabajar por especialización, que esto es algo muy importante de freelance. Hay personas que utilizan cierto tipo de plataformas que permiten trabajar por volumen. Entonces, puede ser que tal vez una persona diga, no, es que yo prefiero trabajar
60 horas por semana y ganarme este monto porque es una tarea relativamente fácil y la puedo hacer y la puedo ejecutar con muchísima facilidad, o que otra persona diga, no, yo prefiero ganarme más horas porque lo que estoy haciendo es muy complejo, es muy difícil, requiere mucha de mi energía o requiere mucho de mi expertise y tengo que cobrar más por hora. Entonces voy a trabajar menos horas, pero voy a cobrar más por esas horas. El modelo de freelance me permite a mí hacer una facturación por horas. Entonces, al final del mes, yo le digo a mi cliente, estas fueron las horas que trabajé. Generalmente aquí hay una planificación que va de lado de esto, que es súper importante, donde yo simplemente no le digo al cliente, bueno, le trabajo freelance y ya, sino que previamente yo planifico, hago una estrategia, hago un plan y le digo al cliente, ok, más o menos vamos a tener una factura semanal de 10 horas o de 15 horas o de 20 horas y cada semana o cada quincena o cada final de mes le digo que aquí está su factura. La expectativa del cliente es que va a recibir la cantidad de horas que nosotros tenemos y nuestra expectativa es que vamos a contar esa cantidad de horas. Si algo pasa y hay algo inusual que suceda dentro de las capacidades o dentro de las necesidades del proyecto, pues entonces nos comunicamos con el cliente y le decimos, vea cliente, esta semana a mí no me costó, su proyecto no me costó 10 horas, me está costando 15 horas porque tenemos que solucionar esto que fue sumamente complejo y tenemos que hacer este cambio en la facturación o el billing. Y el cliente dice sí o no, pero esa comunicación es esencial porque el modelo por horas no es simplemente aleatorio, no es antojadizo, es preplanificado, ¿ok? Y eso también nos permite a nosotros los freelancers planificar nuestras finanzas y decir, ok, necesito este monto de dinero para poder subsistir durante este tiempo, ¿ok? Luego tenemos el modelo de entrepreneur y startup, y lo pongo como dos palabras diferentes porque son ligeramente diferentes. Cuando somos entrepreneurs, estamos en el proceso de crear algún emprendimiento o un startup. Estamos en una etapa inicial de la creación. Puede ser que una persona sea entrepreneur en serie y que tenga un montón de negocios o que haya tenido un montón de negocios. A muchas personas jóvenes nos ha pasado, millennials nos ha pasado, que hemos creado un negocio y salió bien y lo tuvimos un tiempo y luego ya lo cortamos. Luego creamos otro negocio y fallamos y tuvimos que cortarlo. Luego hicimos otra inversión. Bueno, no, por lo menos yo he creado 5 negocios, de los cuales 3 han sido exitosos, 2 han sido un completo flop. Son cosas que pasan y es parte del aprendizaje también. Entonces, ya yo califico como un emprendedor en serie, un entrepreneur en serie. Pero también puede ser que estemos hablando de una persona que es un emprendedor, un microemprendedor, que esté haciendo un micronegocio, un solo negocio, un modelo de negocio muy pequeño y que no esté pensando en escalabilidad. Que aquí es cuando viene el factor de startup. ¿Se acuerdan que hablábamos de escalabilidad hace unos minutos? El startup, la escalabilidad es esencial. Antes de esta charla estaba leyendo un libro que compré ayer en Amazon que se llama Startup Land, justamente. Y cuando estaba leyendo este libro, algo que me gustó de lo que leí hoy en la mañana, o ahora temprano, hace unas horas, es que decía que la capacidad de escalar o de generar ese crecimiento escalado de un startup es lo que genera esa necesidad tan importante de utilizar la tecnología. En cambio, en otro tipo de modelos de negocio, como un emprendimiento más tradicional, el desarrollo de la tecnología es un poco más básico. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre es el proceso que desarrollamos para el crecimiento de algo, pero si ese proceso es automatizado o está ligado a cierto tipo estratégico de tecnología, es más un startup. Si la compañía está tratando de buscar y generar un crecimiento muchísimo más avanzado y muchísimo más fuerte, probablemente va a ser más un startup que un emprendimiento. El emprendimiento crece sostenido en el tiempo, tiene un crecimiento bastante proyectado. Un startup puede explotar de repente. Incluso, lo que sí es que tienen ambos en común es que ambos van a hacer una venta de servicios o una venta de productos y este va a ser su modelo de negocio estándar. Entonces, ¿cómo va a funcionar y cómo va a ser diferente un freelancer de un entrepreneur? Un entrepreneur probablemente va a decir, yo le vendo a usted este paquete o le vendo a usted esta cantidad de productos. Un freelancer que está trabajando por un modelo de horas probablemente pone a disposición del cliente una máxima cantidad de horas. ¿Por qué es mejor trabajar en uno versus el otro? No es mejor, simplemente son diferentes formatos de trabajo que se pueden trabajar. El startup, de nuevo, o el emprendimiento va a generar un crecimiento en el tiempo. En el freelance, la persona se puede quedar dentro de sí misma y puede mantener un modelo unipersonal o puede trabajar alrededor de su marca personal, que ahorita vamos a hablar un poquito también de este tema. Y finalmente tenemos el modelo de consultoría.
El modelo de consultoría se basa más en trabajar por proyectos. Entonces, cuando trabajamos en consultoría, lo que podemos decir es, le vendo el proyecto de aquí a acá. Incluso en muchas de las plataformas como Upwork, lo que se vende son milestones. Entonces, yo lo que le digo al cliente es, vamos a comenzar aquí, cuando lleguemos aquí, usted me paga. Y cuando lleguemos aquí, usted me paga. Versus el modelo freelance, que es, págueme todas las semanas o págueme todos los meses o le presento una factura por horas, o el modelo de startup, que es como, aquí está el producto, cómprelo con cierta frecuencia, la que sea que yo estoy vendiendo. El modelo de consultoría también es muy ágil cuando queremos poder trabajar solos o queremos poder trabajar de manera independiente, porque nos permite tomar varios proyectos de consultoría y al igual que freelance nos permite también subcontratar. Generalmente los proyectos de consultoría son muchísimo más especializados y tienen que ver con temáticas muchísimo más depuradas y que tienen que ver con las áreas de especialidad de cada persona. ¿Por qué? Porque un freelancer puede trabajar freelance o sea, puede ser que seas arquitecto, pero en tu tiempo libre trabajas freelance contestando llamadas para Amazon. O puede ser que seas médico y en tiempo libre trabajas freelance como ilustrador porque te gusta también dibujar. O puede ser que seas abogado y en tu tiempo libre trabajes freelance para organizaciones sin fines de lucro que necesitan otro tipo de servicio, tal vez no de notariado, sino servicios más estratégicos. No sé, realmente el modelo de freelance puede ser cualquier cosa, incluso puede ser que seas un chico que está en el colegio, que está en la universidad, o que está en la prepa, o lo que sea, y de repente simplemente decís, bueno, quiero tener un trabajo que me genere un ingreso por horas y entonces voy a traducir textos en YouTube. No sé, hay plataformas con X cantidad de trabajo, hacer voiceovers, traducir cosas, generar tutorías en línea. O sea, hay mil cosas que pueden trabajar en freelance. Si me ayudan las compañeras de Biz Nation a pasar de siguiente diapositiva. Aquí hay otro concepto que es importante y es cómo vamos a utilizar y cómo vamos a cobrar este tiempo en el momento que estamos trabajando freelance y que estamos trabajando en línea. Lo primero es la capacidad instalada. Nosotros como personas tenemos una capacidad máxima de trabajo efectiva y eficiente. Y llega un punto que a partir de ahí ya no funcionamos. Por ejemplo, yo puedo definir, como el de ahora, las 60 horas o las 40 horas por semana, yo puedo definir que yo tengo un tiempo de trabajo estimado que yo puedo trabajar 45 horas por semana. Ese es el tiempo en el que yo soy productiva, que voy a dar lo mejor de mí. Entonces, yo defino que cada semana yo voy a ofrecer 45 horas a las personas que quieran contratarme. Esto significa que por día yo voy a trabajar 4 por 5, 7, ¿cómo es? 4 por 5 por 7. Soy pésima de matemática rápida. Bueno, 5 por 7, más o menos son como 7 horas por día, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, voy a trabajar 7 horas por día, voy a dedicarme a levantarme a las 9 de la mañana y voy a levantarme de la computadora 7 horas después, voy a tener mi hora de almuerzo y esas son la cantidad de horas que yo voy a trabajar y se acabó. Esa es mi capacidad instalada, es el tiempo en el que yo activamente voy a ofrecer servicios. Si yo voy a trabajar 7 horas por día, entonces yo le asigno un monto a la hora de acuerdo a lo que yo quiero ganar por día. Por decir algo, si yo quiero ganar $21 por día, entonces yo tendría que asignarle un costo por hora de $3 a la hora, ¿ok? Pero si yo quiero ganar, y ahí vamos exponencialmente, si quiero ganar $42, le asigno $6 la hora y así sucesivamente voy aumentando hasta que yo llegue al monto por hora que yo quiero tener. Si yo quiero ganar $10 por hora, entonces voy a cobrar $70. Si yo quiero ganar $20, voy a cobrar $150 al día, etcétera. Entre más volumen tengamos de horas, más se reduce ese costo por horas. Porque cuando tenemos un cliente que está pagando por volumen y tenemos un cliente que está comprándonos todo nuestro tiempo, es mejor tener un cliente que compre más tiempo que tener muchos clientes que compren poco tiempo, a no ser que tengamos un costo por hora muy alto. Hay personas y algunos consultores que cobran $500 o $1,000 la hora de tiempo. Incluso cuando se trabaja en los startups con ciertos modelos, de apoyo externo, por ejemplo, que vienen especialistas y nos dan sesiones de coaching, etcétera. A veces la hora de uno de esos especialistas puede costar $2,000 o $5,000. Eso ya significa casi como una consultoría porque es muy especializado. Entonces, la capacidad instalada es la cantidad de horas
que vamos a poder trabajar por día y que vamos a poder generar ingresos durante la semana. Luego tenemos el tiempo total de trabajo, o sea, cuánto vamos a trabajar en el mes. Vamos a trabajar 7 días a la semana, vamos a trabajar 5, vamos a trabajar 4 semanas al mes, vamos a trabajar 3, vamos a trabajar solo medio tiempo, vamos a trabajar tiempo completo, vamos a trabajar solo un cuarto de tiempo. Necesitamos generar un ingreso pequeño para cumplir una meta o queremos tener lo que se llama un side hustle, que ahorita vamos a hablar de eso también, y solo queremos ganar un poquito extra, o este va a ser nuestro trabajo full time. Y luego tenemos los costos versus los beneficios. ¿Cuánto me va a costar hacer este trabajo? Por ejemplo, cuando se trabaja freelance y se trabaja con plataformas, hay que invertir una gran cantidad de tiempo buscando los proyectos, enviando los requerimientos a las diferentes empresas para ser contratados, y hay que pagar una membresía. Por ejemplo, el caso de Upwork, que es una plataforma que hemos usado bastante, del lado nuestro, se tiene que invertir aproximadamente entre 10 y 20 horas por semana en la búsqueda de proyectos y se tienen que invertir entre 5 y 10 horas en reuniones con los clientes. Entonces, ese tiempo también tiene que ser un tiempo que se tiene que poner dentro de ese costo y ver cuánto va a ser el beneficio que se va a obtener. Y cuando ustedes dicen, bueno, haciendo la matemática, si voy a trabajar 40 horas por semana, pero tengo que invertir más o menos 30 horas en Upwork, ahí se pone un poco truculento el asunto, y por eso es que se vuelve más útil crear modelos de startup que crear modelos de freelance. Si las amigas de Biz Nation me ayudan a pasar la diapositiva, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, he venido hablándoles de este tema de las plataformas y hemos estado como comentando un poquito el cómo se hace el trabajo. Ahora pensemos en cómo se atraen estos clientes. Entonces, existen plataformas como por ejemplo Upwork.com, freelancer.com, guru.com. No tengo ninguna relación comercial con ninguna de ellas, solo les cuento algunas de las que son más grandes. Monster.com, Glassdoor.com, LinkedIn.com, que permiten que uno pueda hacer esas búsquedas de trabajo, ¿ok? Entonces, esas plataformas requieren que uno construya un perfil personal y a partir de ese perfil personal, generalmente uno pone cuáles son sus capacidades y tiene cierto tipo de ratings que los usuarios le van dando. A veces esto es un poco truculento también porque las plataformas definen por medio de algoritmos cómo le dan a uno los ratings. Entonces, una clave muy importante es tratar de tener ratings en todos los proyectos, porque les digo, a mí me pasó, si hay un proyecto en el que no te dan rating, eso te afecta muchísimo tus reviews o tu, tu éxito, digamos, ellos le llaman a la métrica el éxito de los proyectos, pero si vas y ves cuál ha sido los reviews, en general los reviews son bastante buenos, y esto es algo que le pasa a mucha gente en este tipo de plataformas. Entonces, siempre es esencial tener esos reviews en ese tipo de plataformas. Incluso en LinkedIn, pedirle a la gente que le dé unas recomendaciones, que valide los conocimientos que uno tiene, eso también ayuda muchísimo. Otra manera de atraer a los clientes es por medio de correos en frío. Hay varias plataformas como Hunter.io que permiten que uno ponga el nombre de una empresa, entonces yo puedo decir The Biz Nation y entonces me va a salir el formato de los correos de The Biz Nation es ale@thebiznation o Karen@thebiznation. Pero sí estoy dando los correos, pero me imagino que no hay ningún problema en darlos. Y eso lo que va a permitir es que yo pueda mandarle un correo a Karen para que Karen pueda comprar mis servicios o se interese por mis servicios. Hay compañías que tienen modelos de email un poco más complejos y a veces es la primera letra del nombre y el apellido, o a veces usan el nickname de la persona, o sea, la manera en que le dicen cariñosamente. Entonces, hay cierto tipo de plataformas que permiten que nosotros encontremos cuál es el correo de la persona para no mandarlo al info@thebiznation, que no sé si hay un info@thebiznation, porque ese tipo de correos pueden perderse o pueden caer más en un rol administrativo. Cuando mandamos un correo en frío, es importante mandar una seguidilla de correos. No mandar un correo diciendo, hola, soy Ana Laura Mora, quiero que me contraten, sino decir, hola, he explicado que usted tiene estas necesidades, yo tengo estas capacidades, me interesaría trabajar para usted de esta manera. Comuníqueme si usted tiene alguna apertura o si tiene algún interés de contratarme. Luego podemos hacer cosas como lo que llamamos los lead magnets o la generación de leads, como por ejemplo el guest writing o el guest speaking. El guest speaking es lo que yo estoy haciendo acá, que es estar en una charla y conversar con las personas para que luego me conozcan y vayan a analauramora.com y luego me contraten. O el guest writing es que yo vaya y escribo un artículo en la página de The Biz Nation, que a la gente le guste, que salga mi nombre ahí y luego vayan y me contraten por referencia, ¿ok? Luego tenemos el prospectado, que es literalmente ir y buscar en LinkedIn o ir a buscar en los directorios o ir a buscar directamente en las páginas de las empresas quiénes son las personas a quienes yo tengo que venderles, que este trabajo es un trabajo un poco más antiguo,
que era lo que antes hacían los vendedores, y mis padres ambos fueron vendedores, y de hecho mi madre todavía tiene una empresa de distribución de productos y todavía vende mucho así, que era literalmente, se llevaba sus libros y llevaba estos, nosotros les decimos ampos, a estos portafolios grandes con todas las muestras del producto y con todas las especificaciones. Estamos hablando obviamente previo a la hora de la internet, y se llevaba su gran folder y llegaba a las oficinas y decía, quiero hablar con el gerente comercial o quiero hablar con el gerente de compras, y iba y se sentaba con ellos y decía, ese es el producto que vendo, esto es lo que hago. Y si tal vez no lo recibían, entonces llamaba para tener una cita, iba haciéndose prospectado en absolutamente todas las empresas. Ahora lo hacemos, pero digital. Y nos metemos a la página, nos metemos al LinkedIn, y nos metemos al Facebook y buscamos la empresa y tratamos de comunicarnos por todo lado y tratamos de enviarles nuestros contenidos. Y finalmente, la otra manera de atraer nuevos clientes es a través de SEO y contenido, generando contenido que sea valioso, que las personas de otro tipo de negocios o de otro tipo de empresas puedan necesitar, y utilizando palabras clave que aparecen en las búsquedas, que esto es lo del Search Engine Optimization, ¿verdad? O optimización y mecanismos de búsqueda. Sí, mis amigas de The Biz Nation me ayudan a pasar la diapositiva una vez más. Muchísimas gracias. Entonces, cuando ya sabemos cómo vamos a atraer a estos clientes, es importante que también tengamos la claridad de cuál va a ser el volumen de trabajo y cómo vamos a trabajar este volumen de trabajo. Porque si ofrecemos a un cliente un proyecto extremadamente grande y no lo podemos ejecutar, esto va a ser un problema. Existe una frase en inglés que se utiliza mucho que es under commit, ¿no es? Under promise, over commit. Prometa poco, comprométase mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Yo siempre necesito plantear los proyectos con un espacio que me permita a mí hacer un juego. Entonces, si, por ejemplo, yo le digo a The Biz Nation, claro, yo te voy a trabajar este proyecto y este proyecto me va a tomar 10 horas por semana, y yo lo estipulé mal y yo lo calculé mal, luego yo voy a tener que comerme ese overhead. O sea, yo voy a tener que pagar por ese tiempo extra que le estoy cobrando, o por ese tiempo que le estoy cobrando al cliente y que no lo planteé correctamente. Entonces, es muy importante tener un manejo financiero ágil y saber que a veces también cuando estamos trabajando freelance en línea o estamos trabajando como un startup, estamos trabajando para otro tipo de compañías o empresas en el mundo, que tengamos la capacidad también de estimar si tenemos que subcontratar una persona que haga una de las tareas. Adicionalmente, necesitamos gestionar los proyectos de una manera que sea suficientemente ágil para que podamos movernos dentro del proyecto. Literalmente, cuando hablo de metodologías ágiles, podemos hablar de Scrum, podemos hablar de Lean, podemos hablar de diferentes metodologías más antiguas como también Six Sigma o los ISOs, ¿verdad? Que establecen procesos fijos donde ya yo puedo trabajar de una manera u otra. Generalmente aquí lo ideal es trabajar con metodologías ágiles como Scrum o como Lean, que me permiten a mí ser muchísimo más flexible y muchísimo más capaz de enfrentarme al proyecto por pequeñas tareas. Entonces, por ejemplo, dentro de la metodología Scrum, SCRUM, con Scrum se crean sprints o pequeñas carreritas, por llamarlo de cierta manera, que duran entre 1 y 4 semanas, donde se crea lo que se llama un backlog, que es una lista de tareas completas que tenemos que hacer, y existe un product owner o una persona que es el dueño del producto que define junto con el equipo de desarrollo, que esto puede ser un equipo de marketing, un equipo de derecho, un equipo de arquitectos, etcétera, cuáles van a ser las tareas individuales que se van a cumplir y en qué tiempo. Y cuando nosotros rompemos una tarea grande en un montón de micro tareas, eso nos ayuda a ser mucho más flexibles. Porque si tenemos una micro tarea que no se puede construir, tal vez, o no se puede hacer en un momento, no la podemos saltar y pasar a la siguiente, y no hacer un bloqueo donde todo el mundo se queda cruzado de brazos esperando que simplemente algo pase. Me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hace un rato les hablaba de side hustles. No siempre cuando uno está trabajando en Internet está construyendo una empresa, y puede ser que no ni siquiera necesite tener a otras personas trabajando con uno y que pueda tenerlo como un side hustle. Entonces, hace un rato les mencionaba que puede ser que tal vez ustedes tengan algún trabajo fijo, pero en su tiempo libre van a tomar llamadas de Amazon. De la misma manera en que muchas personas, por lo menos aquí en Costa Rica, no sé si en Colombia eso también pasó, que salían de sus trabajos y así como iban saliendo de su trabajo, prendían Uber y hacían un par de rides camino a su casa, y cuando llegaban a su casa se habían ganado 10, 20, 30 dólares extra en su día. Entonces, ¿qué es un side hustle? Es solo quiero hacer algo extra. Que para esto también funciona muchísimo conseguir estos clientes en línea, y sobre todo cierto tipo de plataformas como Freelancer ayudan montones. Igual hay otras que son
más específicamente como rev.com, que se dedican a ayudar a la gente a usar traducciones para poder hacer o hacer transcripts para YouTube, como un video como este que saliera un texto abajo chino, ¿verdad? Donde una persona simplemente lo redactó y me escuchó en español y lo tradujo a chino, para que una persona que habla solo chino pueda entender la charla. Entonces, un side hustle es diferente de ser freelancer o de ser entrepreneur o de ser consultor, porque es algo que quiero hacer con muy poco tiempo y nada más generar un pequeño extra que me va a permitir generar ingresos. Claro, un side hustle puede convertirse en un modelo de freelance o puede convertirse incluso en un startup o en un entrepreneurship. Si me pasan la diapositiva, por favor. Volviendo al tema de escalabilidad, probablemente muchos de ustedes todavía tienen muchas preguntas con esto y es un tema muy denso, es un tema muy importante, es un tema muy grueso. Y cuando hablamos de escalabilidad, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las herramientas y las estructuras que vamos a utilizar para crecer, porque una empresa no pasa de aquí a acá de la noche a la mañana. O sea, hay cosas que tienen que pasar y hay cosas que se tienen que instaurar para que esto pase. Se habla mucho de esto de growth hacking, que es algo que se trabaja muchísimo cuando construimos modelos de trabajo de freelance por Internet o de startups por Internet, y es cómo vamos haciendo para generar mucho mayor nivel de interés en nuestra audiencia que permita el crecimiento de clientes. La mayoría de las personas somos ambiciosas y tal vez comenzamos un negocio que nos genera un poquito y estamos contentos con eso hasta que comenzamos a querer más, y querer más está perfecto. En pro del principio de la abundancia es maravilloso que queramos más, sea porque queremos darle más a nuestra familia, sea porque queremos tener un diferente estilo de vida, sea porque queremos poder viajar y trabajar, sea lo que estemos buscando. Aquí el growth hacking es muy efectivo. Hay varias estrategias súper interesantes, hay varios libros que hablan sobre el growth hacking, pero recientemente se ha hablado mucho de la importancia de los paid ads, por ejemplo, de los anuncios pagados. Por ejemplo, en este tipo de plataformas se pueden pagar cierto tipo de perfiles premium que permiten un crecimiento acelerado también. Puede ser que ustedes tengan sus propias plataformas donde entreguen contenido gratuito a través de lead magnets, como por ejemplo un ebook gratuito o videos de este tipo, como les estoy diciendo, o eventos como este que está haciendo Trabajolandia, que esto permite un crecimiento acelerado porque permite que muchas personas estemos poniendo atención a la marca de una manera rápida y que se esté poniendo como en el top of mind y en lo que se llama como la noción frontal de nosotros como personas, en el lóbulo frontal del cerebro, y poniendo esa atención y esa intención en un negocio. Entonces, probablemente muchos de ustedes, cuando piensen en educación en línea, en las próximas semanas van a ir directamente a The Beast Nation, porque precisamente la estrategia de growth hacking, eso que están haciendo dentro de Trabajolandia, es efectivo porque permite atraer a una gran cantidad de personas con un muy positivo beneficio, que es todos estos speakers que han estado aquí para ustedes hoy, y con un costo que no es tan alto como el costo que hubiera sido, por ejemplo, poner vallas publicitarias en toda Latinoamérica o MUPIs publicitarios en toda Latinoamérica o tótems en todos los centros comerciales de toda Latinoamérica para poder decir, bueno, tenemos este negocio y hacemos esto. Entonces el growth hacking se vale de todo ese tipo de estrategias tecnológicas y automatizadas para poder hacer un crecimiento muchísimo más rápido. Ahora quiero pasar un poco también al tema de marca personal y si me pasa la diapositiva, muy rápidamente lo que quiero es mencionar la importancia de que desarrollemos nuestra marca personal. Si estamos trabajando como freelancers, es muy importante que nos conozcan y puede ser que desarrollemos una marca y que tal vez, por ejemplo, yo le pongo una marca a mi consultoría. Hace muchos años mi consultoría se llamaba Find, como encontrar, pero con una A, y durante muchos años la gente me reconoció como Ana de Find, porque decían, claro, esta es esta chica que da estas charlas, que ejecuta esto, que da estos servicios de mercadeo, que trabaja con estrategia, que trabaja con SEO, etcétera, etcétera. Y luego, hace 3 años, decidí ya comenzar a tener pues mi página que fuera analauramora.com y mi correo que fuera ana@lauramora.com y comenzar a ofrecer mis servicios con marca personal. Fue el año pasado que ya decidimos montar como un nombre directamente con el negocio y ponerle Rice Works. Pero la marca personal es importante porque las personas nos van a buscar y si nos encuentran en LinkedIn, por ejemplo, luego van a ir a Google y van a poner nuestro nombre. Entonces es importante que exista una trazabilidad donde las personas pueden ver mucha información sobre lo que hacemos y que aparezcamos en diferentes directorios, en diferentes plataformas, que haya en diferentes lugares donde hay reviews escritos de nosotros, que existan testimoniales escritos de nosotros, que aparezcan fotos profesionales de nosotros, especialmente si vamos a ofrecer este tipo de servicios de freelance o consultoría, o incluso si tenemos una empresa porque vamos a estar subcontratando. Y les cuento un ejemplo. Hace unos días me llamó un cliente y vamos a comenzar a trabajar juntos, afortunadamente,
y tienen una empresa. Yo busqué la empresa, toda la información de la empresa muy sólida, todo muy bien, pero de repente yo también quería conocer a mi cliente y entonces comencé a googlearlo y comencé a buscar información sobre lo que hacía y de dónde venía y tal, y cuál había sido un poco la historia y el desarrollo de la empresa, y me encontré un montón de artículos súper interesantes, entrevistas en periódicos, etcétera, y eso me da a mí también mucha seguridad como freelancer, y yo, wow, qué bueno, yo quiero trabajar con esta empresa, me interesa trabajar con esta empresa porque veo que su dueño y su CEO y su founder y todo tienen una trazabilidad en internet, versus que simplemente meterse y decir, ¿quién es esta persona? Podría ser un fantasma, podría ser un holograma, podría ser un bot, ¿verdad? O sea, podría ser alguien que ni siquiera exista. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para poder también pensar a quién le vamos a vender, es esencial que planteemos si le vamos a vender a un buyer persona internacional, que a quién es esa persona que le vamos a vender, o sea, quién es esa tipología de cliente a quien le vamos a vender y cómo los encontramos. Ya hablamos un poco sobre cómo encontramos a las personas con el tema de a dónde encontramos a los clientes, ¿verdad? Pero sobre todo, aquí también estamos pensando en cómo vamos a encontrar a estas personas internacionales. Las personas que tienen este tipo de negocio en mi país no van a ser el mismo tipo de personas que tienen este tipo de negocio en otro país. Entonces es muy importante hacer research. Yo además doy clases en una universidad y siempre le digo a mis alumnos, vayan a Google y pregunten, por ejemplo, a Google y pongan personas que trabajan en tales industrias, dueños de empresas de tal cosa o datos o indicadores de las empresas. Para conseguir datos o indicadores, a veces incluso la prensa es muy útil o cierto tipo de directorios, por ejemplo, Euromonitor es un directorio donde podemos entender sobre las industrias que dice ahí abajo, perdón, con las que vamos a estar trabajando, o podemos encontrar información sobre empresas específicamente. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos una promotora de comercio que se llama Procome, en la mayoría de sus países también tienen promotoras de comercio, que tienen directorios sobre diferentes tipos de empresas, o incluso hay datos estadísticos. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que probablemente en todos sus países tienen un instituto de estadística y censo, donde hay datos muy esenciales y muy importantes sobre la población y generalmente está abierta, porque muchos gobiernos ahora tienen datos abiertos y permiten tener esta información viable para todo el mundo, pero incluso los periodos de especialidad, especializados en negocios o en finanzas, etcétera, tienen este tipo de información. Entonces, ahí podemos encontrar mucho sobre estas tipologías de los usuarios, o podemos ir incluso a LinkedIn y buscar cómo se ve esa persona, y no solo cómo se ve físicamente, ¿verdad? Cómo ha sido su carrera, dónde estudió, en qué tipo de empresas ha trabajado, si siempre estaba en la industria de, no sé, la tecnología o a la industria alimentaria, etcétera. Y eso nos permite resolver todas estas preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes le vendemos? ¿Dónde los encontramos? ¿Cuáles son los nichos de mercado en los que se encuentran? ¿Y cuáles son las tendencias que están viendo estas industrias? Aquí tenemos también todo otro montón de herramientas, como por ejemplo answerthepublic.com o Google Trends, que nos permiten ver cuál tendencia de empresa, pero incluso podemos poner cuáles son las tendencias de la industria alimentaria para el 2021. Podemos ver eso en Google y nos van a salir X cantidad de reportes. Recuerden que Google siempre va a favorecer la buena información. Traten de buscar siempre que sean fuentes favorables, que sean fuentes estatales o universidades que hacen estudios, o que sean, como les decía, promotoras de comercio, institutos nacionales, ministerios de economía, ministerios de exportación, ministerios de comercio, organizaciones internacionales como Euromonitor, que se dedican a traer data, o como Kantar.com, etcétera, que nos traen datos de ese tipo, revistas de especialidad como Forbes, Entrepreneur.com, Inc.com, o las revistas que estén localizadas en sus diferentes áreas. Si me ayudan mis amigos de Business Nation a pasar la diapositiva, por favor. Y finalmente, uno de los temas que quiero ir tocando con ustedes, hay dos temas finales que quiero tocar con ustedes, es cómo un poco volviendo a esto de la tipología del cliente, cómo se ve, cómo va a ser esa empresa que me busca. Y estas son algunas de las cosas que he identificado que buscan las empresas que están tratando de contratar personas freelance en Internet. Muchas son SMBs, o sea, Small and Medium Businesses, o pymes, como las llamamos en Latinoamérica, en Estados Unidos o en Europa, que están buscando reducir costos, como les hablaba al principio, contratar personas que puedan tener skill sets buenos o capacidades buenas, pero que tengan un costo por hora un poco más bajo que el que tienen localmente, especialmente en estos tiempos de la pandemia. Generalmente, ¿qué buscan? Si son empresas que están en Estados Unidos, buscan buen inglés. Si son empresas que están en Europa, generalmente buscan inglés, pero a veces también buscan otros idiomas como alemán, italiano, francés, ¿verdad? Noruego, etcétera.
y que tengan algún conocimiento local, ¿verdad? Que eso también podemos adquirir mucho conocimiento local a través de Internet, haciendo investigación. Skills equiparables con lo que tendrían a lo local. No están buscando a un mercadólogo en Latinoamérica porque creen que el mercadólogo en Latinoamérica va a ser mejor o va a ser peor. Están buscando un mercadólogo en Latinoamérica porque creen que esa persona se puede equiparar a las capacidades que tiene el mercadólogo en Alemania, pero a un precio muchísimo más bajo o muchísimo más sencillo de costos. O podemos ver, por ejemplo, el caso de India, que de India se contratan muchas personas que son desarrolladores, que trabajan en la parte de tecnología, que tienen muy buenas universidades y muy buen aprendizaje, pero el costo de vida en India es mucho más bajo, y lo mismo que en Latinoamérica, los precios son mucho mejores. Buscan ser altamente rentables, empresas que tienen modelos de escalabilidad bastante fuertes, como un poco lo que les he hablado, ¿verdad? Que están acercándose a nuevos mercados o que están generando, que están en expansión, como dice ahí abajo también, empresas medianas que están en expansión. Buscan gestionar talento, los startups no están tan interesados en contratar a alguien por un título, sino generalmente por sus ideas o por sus capacidades. Entonces, tener una maestría es buenísimo y muchos queremos tener una maestría. Yo no tengo una maestría, por ejemplo, pero muchas personas queremos tener una maestría o puede que ustedes quieran una maestría, pero no necesariamente startup o una empresa que te va a contratar en línea te va a contratar porque tengas tal maestría en tu país, sino que te va a contratar por el conocimiento. Entonces ahí es importante pensar también cómo tenemos que capacitarnos. Si nos capacitamos en modelos de más rapidez de mercado, como de cosas que están en crecimiento, o más bien estamos buscando capacitarnos titularmente con una universidad y encontrar algo que nos establezca como esa cercanía con la marca o con el producto, pero generalmente lo que buscan es ese talento. Y ese talento viene de nosotros, viene de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos ido leyendo, de los cursos que hemos llevado, las certificaciones que hemos llevado, las charlas que hemos atendido, de cómo hemos tenido esa pericia para poder aprender. Buscan además mucha pasión y mucha garra, porque buscan personas que quieran, como decimos en Costa Rica, ponerse la camiseta, o como podrían decir muchos de ustedes, la remera, el t-shirt, el jersey, etcétera. Cómo esa persona realmente se mete en ese rol dentro del startup o la empresa. Y luego además buscan talento muy neutral. Por ejemplo, el caso de copy. Nosotros los costarricenses hablamos de vos y hablamos de usted, pero podemos hablar de tú con mucha facilidad. Muchas de estas empresas, por ejemplo, buscan ese talento neutral, que podamos escribir texto en español que se pueda traducir de muchas maneras, o incluso que lo podamos hacer en inglés y que lo podamos hacer también de manera neutral. Si me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva. Y finalmente esto un poco como en el área de si vamos a vender productos o servicios, cómo vamos a trabajar nuestras ventas en Internet. Es importante, como les decía antes, saber si vamos a entregar un producto físico o si vamos a entregar un producto intangible que igual tiene que ir con algunos deliverables o entregables. ¿Y cómo lo voy a entregar? Si voy a entregarlo al final del proyecto, voy a entregar un PDF con todo el resumen de lo que hicimos, o cada vez que mi usuario compre le voy a mandar un deliverable o le voy a mandar un reporte o le voy a mandar un audio o le voy a mandar un video. ¿Qué es lo que voy a hacer? En fin, ya estamos cerca del cierre de esta charla y los quiero dejar con la última diapositiva de esta charla, que es una, si me hacen favor de pasarme la diapositiva, que es una cita que leí ayer en entrepreneur.com que me llamó mucho la atención y que decía que un 50% de las empresas en Estados Unidos de tamaño grande desaparecerán en los próximos 5 años por competidores pequeños. Esta cita es relevante y esta información es relevante porque todos estos startups que están creciendo a través de estos niveles muy forzados de escalabilidad muy rápida, están creciendo con esa actividad porque están outsourceando o contratando freelancers o startups en diferentes puntos del mundo, como Latinoamérica, África o Sudasia. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta esto porque las empresas grandes y tradicionales de Estados Unidos están encontrando que ya no pueden competir, como es el caso, por ejemplo, en este artículo que estaba leyendo en entrepreneur.com, hablaba de Amazon versus Walmart. Si hace 25 años nos hubieran dicho que Amazon se iba a comer el negocio del retailing y se iba a comer el negocio de los alimentarios en Estados Unidos, probablemente la mayoría de nosotros hubiéramos dicho, jamás, eso no va a pasar, Walmart es demasiado grande, es demasiado fuerte. Y precisamente Walmart siempre tuvo un proceso de estrategia de canibalización de precios, de tener los precios más bajos del mercado para sacar a los otros competidores. Pero Amazon, de otra manera, lo que hizo fue competir a través de la venta de productos que tenían muy buen servicio al cliente y que tenían una entrega muy rápida y muy ágil. Y por ser una estructura gigante, Walmart le ha costado mucho batallar contra eso de Amazon. Entonces, eso es para que lo piensen, porque también esto va a pasar en sus países y va a pasar en mi país, donde las empresas grandes van a ir cediendo a empresas mucho más pequeñas, la hotelería versus Airbnb, los servicios de porteo, de transporte versus Uber, etcétera.
Finalmente, la última diapositiva, ahí les quedan mis datos por si me quieren contactar. Aquí estoy para servirles con toda la intención del mundo. Feliz de apoyarles en lo que necesiten. Pueden ubicarme en mi página analauramora.com, pueden escribirme a mí, ana@analauramora.com. Estoy en la mayoría de las redes sociales, estoy en Instagram como analauramora.com, en Facebook como analauramora.com, en YouTube como analauramora.com, en Instagram como anamora.cr y en Pinterest como analauramora. Espero que les sea útil la charla. Si tienen cualquier duda, aquí estamos, feliz de ayudarles y muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan una hermosísima tarde.